Hola, muy buenas tardes. Pues ahora vamos a hablar acerca de el discurso científico. La presentación del día de hoy es, pues, qué nosotros estamos entendiendo por esto que nos permite hacer trabajos de carácter científico, académico. ¿Sí? Cuando hablamos de científico estamos hablando de la academia, estamos hablando de la universidad, estamos hablando de ese ámbito. Entonces comenzaré con dos distinciones así muy populares de otros dos discursos, de otras dos formas de discurso muy recurrentes. Cuando ustedes vayan a escribir un trabajo para una materia en la universidad, tienen que alejarse lo más posible de, de dos formas de discurso que tenemos muy arraigado. Cuando hablo de discurso es pues todo ese lenguaje que nosotros usamos, ¿no? Es un discurso en especial, ¿no? Por ejemplo, los médicos tienen su propio discurso, el discurso de los médicos, ¿no? Pues cuando hablan sobre cuestiones técnicas y que dicen, bueno, pues es que aquí estamos teniendo un hematoma, ¿no? ¿Qué es un hematoma? Pues eso lo conocen quienes están involucrados en el discurso médico, en el discurso científico de los médicos. Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de ciencias naturales, de biología, por ejemplo, bueno, pues quien hable de una patología, de un virus, etcétera, pues estará hablando del lenguaje específico de las ciencias naturales. Quien hable de fútbol, pues tiene su propio lenguaje también. Cada quien tiene su lenguaje. Quien hable de herrería, quien hable de carpintería, quien hable de cocina, tiene su propio lenguaje. Entonces, ese discurso es un discurso especial y aquí vamos a distinguir nuestro discurso, lo vamos a distinguir de dos que pareciera que se le acercan. ¿Sí? Porque también son discursos muy conocidos. Uno de ellos, que nosotros a veces confundimos con el discurso científico, es el discurso de los medios de comunicación. A veces pensamos que lo que dicen los medios de comunicación es un discurso científico, pero no. O sea, ellos nada más informan de hechos que ocurrieron. Otro tipo de periodismo trata de hacer un análisis, pero siempre en el marco de la información. Ellos están informando y están tratando de llevarle al ciudadano, al sujeto, a la persona, le están tratando de llevar información. ¿Qué pasó el día de ayer? Bueno, pues robaron un banco y entonces el reportero empieza a narrar. Bueno, el día de ayer a las 5 de la tarde, en el banco que está en tal dirección, robaron aproximadamente una cantidad de 100,000 pesos, entraron dos delincuentes y empieza a dar detalles acerca de la situación. Ese es un discurso informativo, es el discurso de los medios de comunicación, no es el discurso científico, ¿eh? El discurso científico es otra cosa distinta. El discurso informativo, entonces, sirve para que un reportero, para que un periodista informe a la gente algo que ocurrió. Eso no nos interesa. Hay que quitarlo nosotros lo más posible, hay que alejarnos de ese tipo de discurso. El otro que es muy recurrente en mis alumnos y alumnas es el discurso político, también muy usual en lo que nosotros escuchamos con frecuencia en, pues ya ahora que es posible a través de las transmisiones en vivo en redes sociales y en todos lados escuchamos nosotros el discurso político. Entonces hay un discurso político que tiene una característica que es un discurso retórico, ¿sí? Porque desea que su público haga algo. Entonces, este tipo de discurso tampoco nos interesa dentro del discurso científico. Es un discurso que inclusive podemos decir que no, afecta el discurso científico. Si yo cambio mi discurso científico por un discurso
político, estoy contaminando mi discurso científico. Entonces, si yo empiezo a decir en el trabajo que yo voy a realizar de carácter académico, si yo empiezo a decir que México está muy mal y que tenemos que cambiar porque nosotros somos los responsables del futuro y me voy por ese lado y tomo ese camino, entonces voy a estar hablando de una cuestión política, de lo que debe hacer México, de lo que deben hacer los mexicanos, y cuando digo debe es porque yo considero que desde el poder, porque el político tiene que ver con el ejercicio del poder, desde el poder se tiene que hacer esto, ¿no? O sea, en lo público se tiene que hacer esto. Entonces yo transmito ese mensaje. Esos son dos grandes polos de los discursos, el discurso de los medios de comunicación, de los reporteros y los periodistas, y el discurso de los políticos que dicen qué se debe de hacer. Muy parecido al de los políticos, pero desde el punto de vista de la fe y de la espiritualidad, está el discurso de la religión, que es otro discurso completamente distinto. Y ahí es cuando tenemos que decir que las cosas se tienen que hacer bien, que deben de ser, se debe hacer con bondad, cualquier actividad, etcétera, etcétera. Entonces ya estoy en el marco de un discurso religioso. Bueno, dentro de los muchos discursos que hay, como comentábamos, los médicos, los panaderos tienen un discurso, los cocineros, los herreros, los carpinteros, los jardineros, todo el mundo tiene un discurso. Dentro de los múltiples discursos que hay, a nosotros nos interesa uno en particular, y ese es el discurso de las ciencias jurídicas, el discurso científico de las ciencias jurídicas. Y en ese es en el que nosotros vamos a trabajar durante nuestro curso de metodología de la investigación jurídica. Y tenemos que distinguir muy bien cuando nos estamos brincando al otro tipo de discurso, para distinguirlo y para que cuando eso suceda, regresarnos otra vez al discurso de las ciencias jurídicas. Este discurso de las ciencias jurídicas, pues lo van a poner en marcha, el discurso de las ciencias jurídicas, pues los principales investigadores de ciencias jurídicas, los más aceptados. Ellos van a decir qué es la ciencia jurídica, ellos nos van a decir sobre cada uno de los fenómenos. Va a haber varios autores que van a tener un alto reconocimiento entre la comunidad jurídica, y la comunidad de las ciencias jurídicas va a decir, Hans Kelsen es el que tiene razón. Y probablemente otra parte de la comunidad diga, no es Hans Kelsen, es Robert Alexi. Y otros dirán que otros autores. Pero cada quien, por pequeños grupos, van a decir quién es el que tiene la razón sobre determinado tema. Nosotros tenemos que elegir en dónde nosotros nos vamos a concentrar, porque nosotros inclusive no podemos estar de acuerdo con todos, ¿verdad? Tenemos que dar cuenta de un discurso jurídico que tenga cohesión, que tenga consistencia interna, y que no se contradiga. ¿Sí? No puedo decir yo, es que dentro del discurso de las ciencias jurídicas yo creo que Hans Kelsen tiene razón, pero también Robert Alexi. Los dos tienen razón. No, pues eso es inconsistencia, eso es contradicción, y dentro del discurso jurídico, pues contradecirse a sí mismo, o contradecir los discursos, o decir que los dos están bien aunque digan cosas distintas, pues afecta la lógica y por lo tanto el razonamiento, la consistencia, la fuerza del argumento. Entonces tenemos que ser muy, muy, muy certeros a la hora de elegir un enfoque teórico, y saber que ese discurso jurídico que elegimos, bueno, pues tiene sus propios autores, ¿verdad? Si yo elijo un discurso jurídico dentro del positivismo y el naturalismo, eso los tienen que estar viendo en Introducción al Estudio del Derecho, o dentro del realismo jurídico, dentro del posmodernismo, dentro del discurso jurídico, el grupo que yo elija, bueno, pues con ese, pues tengo que sustentar todo el trabajo que yo voy realizando. Lo que sí tengo que dejar completamente fuera es
lo que dicen los políticos, lo que dice la religión, lo que dicen los reporteros y lo que dicen todos los demás. ¿Sí? Inclusive todo aquello que no tenga que ver con el tema, bueno, pues tenemos que tratar de mantener el objetivo principal del trabajo de investigación que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Bueno, eso es en cuanto al discurso científico y en específico al discurso de las ciencias jurídicas. ¿Sí? Muchas gracias, seguimos en contacto.